El rosario de mi abuela ardía cada vez que mi novio decía amén. La primera vez pensé que era mi imaginación. Estábamos en la cocina de la vieja casa de mi abuela, una casa tan antigua que las paredes parecían respirar por la noche. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales como si alguien quisiera entrar. Mi novio Daniel estaba sentado frente a mí, con las manos juntas. Amén, dijo después de terminar una oración improvisada antes de cenar. Y en ese mismo instante, sentí el calor. El rosario de mi abuela, colgado alrededor de mi muñeca, se calentó como si alguien hubiera encendido una llama dentro de cada cuenta. Solté un pequeño grito. ¿Qué pasó?, preguntó Daniel, sonriendo con esa calma que siempre tenía cuando hablaba de Dios. Lo miré. Luego miré el rosario. Las cuentas negras brillaban húmedas bajo la luz amarilla de la cocina. Y juraría que estaban tibias. Nada, mentí. Pero esa noche no dormí. Mi abuela Carmen murió 3 meses antes. Era una mujer profundamente religiosa. Tenía rosarios en cada habitación, estampitas de santos en cada pared y un crucifijo enorme sobre su cama. Pero había algo más. Algo que nunca explicó. El día antes de morir, me llamó a su habitación. Su voz era tan débil que tuve que inclinarme para escucharla. Llévate mi rosario, me dijo, colocando las cuentas negras en mi mano. Nunca lo pierdas. Claro, abuela. Pero entonces apretó mis dedos con una fuerza sorprendente. Y nunca, jamás, reces con alguien que te haga sentir frío. No entendí lo que quería decir. Pensé que deliraba. Ahora ya no estaba tan segura. Daniel empezó a venir más seguido a la casa después de que me mudé allí. Decía que le gustaba el silencio del barrio. Pero también había algo más. Le fascinaba la capilla abandonada al final de la calle. Deberíamos restaurarla, me dijo una noche mientras caminábamos. Los lugares sagrados no deberían morir. Su voz era suave, convincente. Y cuando me miraba, sentía algo extraño. No exactamente amor. Algo más oscuro. Más profundo. Algo que me hacía querer acercarme, aunque una parte de mí gritaba que corriera. La segunda vez que ocurrió fue una semana después. Estábamos en mi habitación. Las ventanas estaban abiertas y el aire de la noche movía las cortinas lentamente. Daniel estaba sentado en la cama. Yo estaba frente al espejo, quitándome los pendientes. ¿Podemos rezar juntos?, preguntó de repente. Sonreí. Claro. Nos arrodillamos. Tomé el rosario de mi abuela entre los dedos. Las cuentas estaban frías. Daniel comenzó el Padre Nuestro. Su voz era baja, casi hipnótica. Cuando terminó, sus ojos se clavaron en los míos. Amén. El rosario ardió. Esta vez fue imposible ignorarlo. Sentí un calor tan intenso que solté las cuentas de inmediato. Cayeron al suelo con un sonido seco. ¡Maldita sea!, exclamé. Daniel frunció el ceño. ¿Qué ocurre?, le mostré la palma de mi mano. Estaba roja. El rosario estaba caliente. Él lo recogió del suelo. Lo sostuvo entre sus dedos durante unos segundos. Está normal, dijo. Pero su sonrisa no era normal. Empecé a tener sueños. Sueños sobre mi abuela. En todos aparecía la misma escena. Ella estaba sentada en la cocina, con el rosario en las manos. Pero cada vez que Daniel entraba en la habitación, la luz desaparecía. Y mi abuela empezaba a rezar más rápido. Más desesperadamente. Hasta que gritaba una palabra que nunca alcanzaba a escuchar.
Siempre despertaba antes. Una tarde decidí limpiar el ático. La casa estaba llena de cajas que mi abuela nunca quiso tirar. Fotografías, cartas, libros religiosos. En una de las cajas encontré un cuaderno viejo. La tapa estaba gastada y tenía escrito un nombre. Carmen Velasco. Mi abuela. Lo abrí. Era un diario. Las primeras páginas eran normales. Oraciones. Notas sobre el jardín. Recetas. Pero hacia el final, la letra cambiaba. Se volvía temblorosa. Apurada. Hoy volvió. Dice que es un hombre de Dios. Pero el rosario se calienta cuando reza. Sentí un escalofrío. Pasé la página. Lo escuché decir amén. Y las cuentas ardieron. Mi corazón empezó a latir más rápido. La siguiente línea estaba subrayada 3 veces. Si alguna vez escuchas esa palabra de su boca, no confíes en él. Esa noche Daniel vino a cenar. Preparé pasta. Encendí velas. Intenté comportarme como si nada hubiera cambiado. Pero cada vez que lo miraba, veía el diario de mi abuela. Veía esas palabras. No confíes en él. Después de cenar, Daniel se levantó. ¿Rezamos?, preguntó. Sentí un nudo en el estómago. Claro. Nos arrodillamos junto al sofá. Tomé el rosario. Mis manos temblaban. Daniel empezó a rezar. Pero algo era diferente. Sus palabras sonaban incorrectas. Como si el idioma estuviera torcido. Como si estuviera diciendo algo que no pertenecía a ninguna oración. Entonces levantó la cabeza. Y sonrió. Amén. El rosario ardió como fuego vivo. Las cuentas dejaron una marca roja en mi piel. Y en ese instante, Daniel se echó a reír. No era una risa humana. Era profunda. Hueca. Antigua. Finalmente lo sientes, susurró. Me levanté de un salto. ¿Qué eres? Sus ojos brillaban con una oscuridad que nunca había visto. Algo que tu abuela conocía muy bien. Intenté correr hacia la puerta. Pero Daniel la cerró con un golpe. Tu abuela rezaba mucho, dijo caminando lentamente hacia mí. Siempre rezaba cuando yo estaba cerca. ¿Por qué? Porque sabía lo que soy. El rosario seguía caliente en mi mano. Casi doloroso. ¿Qué eres?, repetí. Daniel inclinó la cabeza. Algo que escucha cada oración, pero nunca responde. La temperatura de la habitación empezó a bajar. Las velas parpadearon. Tu abuela era fuerte, continuó. Durante años me mantuvo lejos con ese rosario. Miré las cuentas negras. Pero ahora ella ya no está, sonrió. Y tú no sabes cómo usarlo. Entonces recordé algo. La frase incompleta de mis sueños. La palabra que mi abuela gritaba. Cerré los ojos. Intenté escuchar su voz. Intenté recordar. Daniel se acercaba cada vez más. Dilo, susurró. Reza conmigo otra vez. No. Vamos, sonrió. Solo di la última palabra. Su mano rozó mi mejilla. Fría. Demasiado fría. Y de pronto, recordé. Abrí los ojos. Apreté el rosario con todas mis fuerzas. Y dije la palabra que mi abuela gritaba en mis sueños. Va de retro. El rosario explotó en calor. Daniel gritó. Un sonido horrible.
Su cuerpo se dobló hacia atrás como si algo invisible lo estuviera arrastrando. «No sabes lo que haces», rugió. Las cuentas del rosario brillaban como brasas. «Mi abuela sí lo sabía», susurré. Y por primera vez, Daniel pareció tener miedo. La casa tembló. Las paredes crujieron. El crucifijo de la sala cayó al suelo. Daniel retrocedía paso a paso. Su rostro ya no era humano. «Esto no ha terminado», gruñó. Y entonces desapareció, como si la oscuridad lo hubiera tragado. El silencio llenó la casa. Caí de rodillas. El rosario finalmente se enfrió. Han pasado 6 meses desde esa noche. Daniel nunca volvió. Pero hay algo que todavía me aterra. A veces, cuando rezo antes de dormir, escucho un susurro detrás de mí, muy cerca de mi oído. Una voz que conozco demasiado bien. Una voz que espera pacientemente. Y cada vez que termina, dice una sola palabra. Amén. Pensé que todo había terminado aquella noche. Durante semanas, el rosario de mi abuela permaneció frío, silencioso, como si nada hubiera pasado. Lo guardé dentro de una pequeña caja de madera en mi mesa de noche. No quería verlo. Pero tampoco podía tirarlo. Algo dentro de mí sabía que no debía separarme de él. Los días volvieron lentamente a la normalidad. Trabajaba, caminaba por el barrio, saludaba a los vecinos. La casa parecía más tranquila. Incluso la vieja capilla abandonada al final de la calle dejó de darme miedo. Pero las cosas extrañas no desaparecieron por completo. Solo, se volvieron más sutiles. La primera señal ocurrió una madrugada. Me desperté sin razón aparente. La habitación estaba completamente oscura, excepto por la luz azulada que entraba por la ventana. Y entonces lo escuché. Un murmullo. Muy suave. Venía desde la mesa de noche. Encendí la lámpara. La caja de madera estaba abierta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Yo estaba segura de haberla cerrado. Me levanté lentamente y miré dentro. El rosario estaba allí. Pero las cuentas negras estaban tibias. No ardientes. Solo tibias. Como si alguien acabara de sostenerlas. Esa misma semana, empecé a notar algo aún más inquietante. Cada vez que decía una oración antes de dormir, algo parecía escuchar. No podía explicarlo. Pero el silencio de la habitación ya no se sentía vacío. Se sentía lleno. Como si alguien estuviera esperando el final de la oración. La primera vez que ocurrió, casi dejo de respirar. Terminé el Padre Nuestro, como siempre. Hice la señal de la cruz. Y susurré. Amén. El rosario ardió. Salté de la cama. Las cuentas se calentaron tan rápido que tuve que soltarlas. Caían sobre la madera de la mesa con pequeños golpes secos. Mi corazón latía como loco. Porque esta vez, Daniel no estaba allí. Y sin embargo, una voz susurró desde la oscuridad del cuarto. Te dije que no había terminado. Apagué la luz de inmediato. No quería ver nada. No quería saber si alguien estaba en la habitación. Pero antes de que el silencio volviera por completo, escuché algo más. Una respiración. Lenta. Paciente. Esperando.